El tesoro. La ambición puede ser una forma de motivación, pero cuando se maneja de manera malsana, se convierte en la perdición, arrastrándote a un abismo del cual ya no podrás salir. Esto le pasaría a Carlos, siendo esta su historia. Carlos es un hombre de 28 años, que vive en un pueblo del norte de México, siendo alguien que siempre le tomó importancia al dinero, pero de manera fácil. Su familia es de clase media alta, pero con mucho esfuerzo. Carlos siempre fue alguien que le gustaba la vida fácil, conseguir las cosas sin mucho esfuerzo. No obstante, sus padres, hartos de que no hacía nada de su vida, pues había logrado obtener apenas una carrera universitaria a creces, pero no hacía nada. Solo se la pasaba en su casa y no hacía nada de provecho. Cosa que a su padre le hartó y le puso remedio, corriéndolo de su casa. Por lo que Carlos terminó viviendo en un cuarto diminuto, y las pocas cosas que tenía eran por haber vendido otras cosas de valor pero innecesarias, con tal de no trabajar. Un día que estaba comprando unos víveres con el poco dinero que tenía, escuchó a unos hombres hablando sobre una antigua casa que iba a ser demolida para volverla un supermercado, a lo que Carlos, curioso, escuchó con atención la plática. Sí, esa casa ya está derrumbándose sola, cuando menos harán algo nuevo con el lugar, dijo uno de ellos. Pero el tesoro ya se quedó enterrado para siempre. Al escuchar eso, Carlos se dirigió a ambos hombres y les preguntó: disculpe la interrupción. Oí su plática y quería saber de qué tesoro habla. Bueno, muchacho, dijo uno de ellos, ese tesoro es de la época revolucionaria, pues recuerda que en esos años las personas, para evitar que les robaran sus pertenencias, escondían su oro o sus joyas en las casas, ya sea en compartimentos secretos, o los enterraban. Y siempre se dijo que en esa casa había un hombre avaro que guardó celosamente su oro, pero su hermano, lleno de codicia, entraría y acuchillaría a su propio hermano para quitarle su dinero, por lo que instantes antes de morir aquel hombre invocaría al demonio, que a cambio de su alma el tesoro quedaría maldito, pues quien lo encontrara sería perseguido por el demonio hasta llevárselo, teniendo un fin lento y tormentoso, cosa que padecería el hermano de aquel hombre. Vaya, qué historia, dijo Carlos. Después de eso, Carlos iría a su pequeño departamento a pensar lo que habían dicho esos hombres. Un tesoro enterrado, que tal vez sería lo suficiente para vivir sin trabajar. A lo que Carlos, en ese momento, pensaría en una alocada idea: ir a esa casa a fin que ya nadie vive ahí y está solitario el lugar, por lo que no notarían su presencia. Al final, no perdía nada con ir. Esa noche, Carlos iría a la casa, que estaba en un lugar frente al monte, por lo que se escondió por ahí a esperar que no hubiera nadie cerca, y ya pasadas las 12 de la noche, Carlos se acercó a esa casa y lograría abrir el portón con facilidad, pues todas las puertas y ventanas de esa casa estaban abiertas, suponiendo que era por la demolición. Además de que no creía que hubiera nada de valor, aparentemente. Carlos se adentraría en esa casona, viendo lo que alguna vez fue ese imponente lugar, revisando que muchas cosas estaban allí, pero viejas, como muebles. Subió al segundo piso a revisar, y nada, no había absolutamente nada. Había pasado un largo rato, pues ya eran las 3 de la mañana, a lo que Carlos, ya enojado y decepcionado porque no encontró nada, estaba dispuesto a irse, pensando en que solo eran estúpidas supersticiones. Sin embargo, algo captó su atención, pues en el jardín trasero había una zanja, algo que no se había percatado, a lo que curioso se acercó, y cuando iba caminando, vio algo luminoso, como brillante, algo que destellaba una luz amarilla pero intensa. ¿Y cuál sería su sorpresa? Pues vería un barril lleno de monedas de oro, algo que a Carlos le pareció irreal, pues no se aparece el oro así como así, lo hubiera visto desde un principio, por lo que bajó a esa zanja y, al tocar el oro, una mano saldría dentro del barril y lo sujetaría. Era esquelética, y Carlos, totalmente atónito, gritó de pavor, pero logró liberarse y al tratar de subir nuevamente, vio una figura horripilante, pues parecía un chivo pero humanoide, algo grotesco y con cuernos, además de tener ojos rojos como si fueran de fuego. Y esa cosa se acercaría a Carlos diciéndole:
Nadie toca mi oro. Tirando a Carlos en la zanja, golpeándose fuerte a la cabeza con el barril. Carlos quedaría inconsciente y despertaría más tarde, desorientado, pero todo estaba oscuro. No sabía por qué, pensó en que era de noche o seguía en la zanja, o que estaba soñando porque todo estaba oscuro. Carlos no sabía qué estaba pasando hasta que escuchó una voz que dijo: vaya, ya despertaste. Tranquilízate, estás en el hospital. Carlos, que no sabía qué estaba pasando, pues no veía nada, no veía a nadie por ninguna parte, solamente veía oscuridad, a lo que el doctor le dijo: ¿no ves nada? ¿Cómo que no veo nada? Pues estoy frente a ti. Estás en una cama, ¿no lo ves? No. Carlos se empezó a preocupar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo no veo nada. Todo está oscuro. El doctor tranquilizaría a Carlos explicándole que tal vez era una ceguera temporal por el golpe, pues Carlos caería en cuenta en ese momento que se había golpeado la noche anterior, con el barril, por lo que en ese momento comprendió que estaba ciego. Los padres de Carlos llegarían más tarde, pues todos eran conocidos en el pueblo, y después de llevar a Carlos a un hospital de la ciudad, los doctores determinaron que por el golpe habría perdido la vista, algo que hizo que Carlos se le derrumbara el mundo, pues trató de explicarle a sus padres, trató de explicar lo que había pasado, pero nadie le creyó, por lo que, aparte de que lo tildaban de loco, no veía nada, y lo peor es que creía que empezaría a volverse loco, pues empezó a escuchar voces que le decían: nadie toca mi tesoro. Muy bien, esta ha sido la historia. ¿Qué te pareció? ¿Crees que Carlos algún día recuperará la vista o dejará de escuchar las voces? Si tienes alguna anécdota la puedes escribir en los comentarios, agradeciéndote tu tiempo, pidiéndote que compartas el video y te suscribas al canal para seguir subiendo historias. Esto es Misterios y hasta la próxima.